Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El tema de hoy día, pues, que vamos a ver este tema de lo que es la glucólisis. Es un tema que me animó a hacer y quisiera, pues, compartirlo con ustedes. El caso de la glucólisis, ¿no? Es un de repaso definitivo ya. Bien, en sí, la glucólisis, pues, es un proceso por el cual em, existe la degradación de la glucosa, ¿sí? Para producir piruvato, ¿sí? Que es su producto final, muy aparte de los intermedios, ¿no? Lo que son los ATP, los NAT, etcétera, ¿no? Entonces, la glucosa pues va a ingresar a lo que es la célula, ¿sí? Y específicamente en el citosol de la célula, ¿no? Para producir ATP, ¿no? Entonces, la finalidad de esta glucólisis es la liberación de energía a partir de la descomposición de la glucosa, ¿sí? Es un catabolismo técnicamente. Y pues se da en anaerobiosis, ¿no? Lo que es la glucólisis, ¿sí? En algunos libros se dice que es parte de la respiración, ¿sí? eh, porque después los productos de la glucólisis pues entran al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también llamado ciclo de Krebs o ácido cítrico, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se realiza la glucólisis? Esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, el objetivo principal es por la producción de ATP y el objetivo secundario es que los productos intermediarios pues participan en lo que es la gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa, ¿sí? A partir de otros compuestos. Y lo que es la fermentación, se utiliza la fermentación, en este caso láctica, alcohólica, butírica o acética, y que en estos casos van a ser producidos por lo que son las levaduras o en este caso las bacterias, ¿no? Esa es la finalidad de la glucólisis, chicos. Bien, para comprender primero lo que es la glucólisis en sí, hay que entender las etapas, ¿sí? Vamos a ver el paso por paso cómo es que la glucosa se reduce, ¿sí? Hablando en palabras técnicas, ¿no? Se reduce hasta piruvato, ¿sí? Sabemos que la glucosa es una hexosa, ¿sí? O también llama dextrosa, ¿sí? En este caso, la glucosa, que tiene 6 carbonos. ¿Y cómo esa glucosa de 6 carbonos se va a transformar a un compuesto de 3 carbonos, que es el piruvato? Bien, aquí lo vamos a ver. Este, bien, ahí como pueden observar en la imagen, pues la etapa número uno que sería de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa, ¿sí? A glucosa 6-fosfato utilizando una molécula ATP. Esta palabrita, ¿sí? Fosforilar, ¿sí? Lo que dice fosforila, em, actúa lo que es una exoquinasa, ¿sí? Una exoquinasa, pues, es una enzima que acelera esta reacción, ¿sí? En donde va a tomar un fosfato del ATP, ¿sí? Entonces, ese fosfato, este fosfato, ¿sí? Lo va a liberar y como esta molécula, muy bien, la conocemos como adenosín trifosfato, ¿sí? Como se libera un fosfato, se va a transformar a adenosín difosfato, o sea, con dos fosfatos, ¿cierto? Entonces, ese fosfato que se liberó, ¿sí? Gracias a la enzima exoquinasa, no se queda fuera, se une a este grupo, ¿sí? Hidroxilo, ¿no? ¿Sí? A este grupo que está acá, hidroxilo, ahí se va a unir y se libera un hidrógeno, ¿cierto? Ese hidrógeno se libera y ingresa a lo que es aquí el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le conoce a este compuesto como glucosa 6-fosfato? Porque el fosfato está en el carbono número 6, pues, ¿no? Comenzando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Según la nomenclatura química, a esto se le conoce como glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué entendemos de aquí, de esta primera etapa? Que la glucosa se transformó a glucosa 6-fosfato a partir de una exoquinasa, liberándose un fosfato, ¿sí? Y produciendo ADP. Ese fosfato libre se fue a este radical que ves aquí, el hidroxilo, ¿sí? Se rompe esta unión de acá
se libera el hidrógeno y se inserta ahí el grupo fosfato, ¿sí? Entonces sería glucosa 6-fosfato o G6P se le conoce, ¿no? Esa es la primera etapa, ¿sí? Esa es la primera etapa. Bueno, como resultado de la primera etapa, pues tenemos a la glucosa 6-fosfato, ¿sí? En donde, lo que va a pasar acá es que esta molécula, que aún sigue teniendo 6 carbonos, se va a isomerizar, ¿sí? O sea, se va a reordenar. Esa es la palabra. ¿Para qué lo hace? Para producir fructosa 6-fosfato, ¿sí? La fructosa también es un compuesto de también 6 carbonos, estamos hablando, ¿sí? Pero va a cambiar, cambia, ¿sí? Se reordena. Entonces, ¿quién hace este proceso? ¿Quién acelera este proceso? Lo que es la fosfoglucosa isomerasa, o solamente conocido como isomerasa, ¿no? Una isomerasa hace este reordenamiento, ¿sí? En donde pasa de glucosa a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Eso es. Y a partir de acá, pues se forma el sustrato para el siguiente paso, que es el punto de control crucial, ¿sí? En donde esta fructosa de acá, ¿sí? Esta fructosa que está aquí, ¿sí? Una enzima llamada fosfofructoquinasa hace que esta molécula que vemos aquí, producto de la anterior reacción, fructosa 6-fosfato, ¿sí? Como es una quinasa, le va a quitar, digamos, un ATP, perdón, un fosfato al ATP. Y igual que la primera, ¿se acuerdan? Convirtiéndolo en ADP, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Ese fosfato se va a unir a un radical hidroxilo, ¿sí? En este caso sería este. Lo rompe este enlace liberándose el hidrógeno y se coloca, aquí lo ven, el fosfato, ¿sí? Entonces, ahora ya no tenemos una molécula, ¿sí? Perdón, sí, ya no tenemos un compuesto aquí con un solo fosfato, sino ya con un fosfato aquí y un fosfato acá. Entonces, según la nomenclatura, ¿cómo lo vamos a llamar? Fructosa 1,6 bifosfato. Fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿por qué 1,6? Porque se va a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que el fosfato se encuentra en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Sí? Entonces, en resumen, el producto de la anterior reacción, que fue fructosa 6-fosfato, eh, lo que va a pasar acá es que una quinasa, en este caso la fosfofructoquinasa, libera un fosfato, el ATP, ¿sí? Para unirse a un radical hidroxilo, liberándose el hidrógeno y así colocándose el fosfato, ¿sí? Ya a partir de acá, pues ya comienza, digamos, la parte ya bonita, ¿no? Porque recordemos que acá en la primera, ¿sí? Se invirtió un ATP, ¿sí? Se invirtió un ATP para formar este compuesto, ¿no? Con un fosfato. Ahora se invirtió otro ATP, ¿sí? Para formar esta molécula que se llama fructosa 1,6 bifosfato. Tenemos un fosfato aquí y un fosfato acá. O sea, se invirtió 2 ATP hasta el momento, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. El siguiente paso, pues, ya después de, de que ya tenemos a la molécula de 2 fosfatos, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, la aldolasa, que es una enzima, digámoslo así, va a partir por la mitad, así, ¿sí? ¿Sí? En un compuesto de 3 carbonos y en otro compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Porque este es el principal compuesto que tenemos aquí, es de 6 carbonos, ¿sí? Cada uno se lleva un fosfato, ¿sí? Ahora, según la nomenclatura, pues, este compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Con un radical hidroxilo, ¿sí? Y con aquí su grupo de fosfato se le conoce como dihidroxi, ¿sí? Acetona, dihidroxiacetona, ¿sí? Dihidroxiacetona, en este caso, por tener un grupo fosfato, fosfato. Dihidroxiacetona, fosfato, ¿sí?
Y el otro compuesto vamos a tener va a ser el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Gliceraldehído. ¿Sí? Aldehído. Gliceraldehído 3-fosfato, pues, ¿no? ¿Sí? Una aldolasa. Entonces, en resumen, pues el producto de la anterior reacción fue fructosa 1,6 bifosfato. Ya se explicó por qué, porque tiene dos grupos fosfato sin el carbono 1 y 6. Entonces, la enzima aldolasa acelera la reacción de aquí, ¿sí? Cortándolo por la mitad, digámoslo así, por la mitad, en donde se libera un compuesto de 3 carbonos y otro de 3 carbonos, donde uno se le conoce como dihidroxiacetona y el otro como gliceraldehído fosfato. ¿Sí? Gliceraldehído fosfato. Entonces, ya tenemos ahí prácticamente ya lo que es ya una de las fases muy reconocidas, digámoslo así, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Recuerdan que la dihidroxiacetona que se formó, gracias a la aldolasa, esta se va a reorganizar, ¿sí? Ya saben que la reorganización, el reordenamiento, ¿sí? Va a producir otro gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? A través de una isomerasa, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Se hace esto para la producción del piruvato, ¿sí? Miren para acá, esta composición de la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Se va a isomerizar gracias a una isomerasa, ¿sí? Una trigosa fosfato isomerasa, y se convierte en gliceraldehído fosfato. Entonces, como ya tenemos un gliceraldehído fosfato y la dihidroxiacetona se va a isomerizar al gliceraldehído 3-fosfato, entonces ya tenemos dos gliceraldehídos fosfato, ¿sí? Dos gliceraldehído fosfato. Entonces, ya a partir de acá, pues ya comienza ya más que todo a verse un poco más, digamos, asemejándose ya, ¿sí? A un compuesto de 3 carbonos ya, ¿sí? Porque dijimos en un comienzo que el piruvato tenía 3 carbonos. Muy bien. En esta fase, pues, vamos a recordar que tenemos dos gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? 3-fosfato porque el fosfato está en el carbono 3, sí tenemos dos. Ahora, recordemos, vamos a recordar que se liberaron dos hidrógenos, ¿se acuerdan? En las anteriores reacciones, para que los grupos fosfatos se unan al radical hidroxilo, se liberaba el hidrógeno. Y este hidrógeno va a estar acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, estos gliceraldehído 3-fosfato, gracias a una deshidrogenasa, ¿sí? Van a liberar hidrógenos, ¿de acuerdo? Deshidrogenasa, ¿sí? La enzima se llama completa gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en donde al liberar hidrógeno, ¿sí? Tenemos aquí a los NAT más fosfatos, ¿sí? El fosfato se va a liberar, ¿sí? Y se reduce a NAT, ¿sí? NADH, ¿sí? Este NAD oxidado y luego se reduce, ¿sí? Obviamente a NAD reducido, valga la redundancia, ¿no? Una vez que pasa esto y se libera como este es un intermediario, un producto intermediario, que se va a utilizar más adelante también, esta reacción catalizada por la deshidrogenasa va a producir lo que es esta molécula que ves aquí, donde tienen un fosfato y un fosfato. Entonces, adivina cómo se llama, 1,3 bifosfoglicerato. ¿Sí? Bifosfoglicerato. 1, 2, 3, sí. Bifosfoglicerato. Ahora, este bifosfoglicerato, ¿sí? Recordemos aquí que acá hay dos gliceraldehídos. Y si hay dos gliceraldehídos, esto se va a producir por 2 y esto también se va a producir por 2. O sea, tenemos 2, 1,3 bifosfoglicerato. Estos dos, 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí? A través de una enzima quinasa, de un fosfoglicerato quinasa, a partir del ADP, ¿sí? ADP, agrega un fosfato para producir ATP. Ya tenemos
a los dos primeros ATP que se producen, porque recuerda que es por 2. Esta reacción es por 2 porque hay dos moléculas de esto de aquí. Y al liberarse ATP, pues se genera lo que es este compuesto de acá, que es 3-fosfoglicerato. ¿Sí? 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato, ¿sí? ¿De acuerdo? Este fosfato de acá que ves aquí se va hacia el ADP, ¿sí? ¿De acuerdo? Se conservan parte de los radicales de que están aquí y luego se transforman en ATP por 2, ¿ya? Se producen 2 ATP y 2 3-fosfoglicerato, ¿de acuerdo? Estos 2 3-fosfogliceratos se convierten en 2-fosfoglicerato por medio de una enzima llamada mutasa, ¿sí? Mutasa, ¿sí? Lo único que puedo apreciar aquí es que el grupo hidroxilo, ¿sí? Pasó del carbono 2 al carbono 3, ¿sí? Y el fosfato pasó del carbono 3 al carbono 2. ¿Sí? Hubo intercambio, ¿sí? Por medio de la enzima mutasa. Ahora, esto es por 2, recuerden, hay 2 3-fosfoglicerato. Cuando intercambiaron acá carbonos, aquí los radicales, por medio de la mutasa, se formó el 2-fosfoglicerato, ¿sí? 2-fosfo porque hay 2, en el carbono 2 está el grupo fosfato. Y por 2 es esto, ¿de acuerdo? Bien, ahora, estas dos moléculas de 2-fosfoglicerato, ¿sí? Estos dos compuestos que hay acá, ¿sí? Sí, estos dos compuestos que hay ahí, la enolasa, la enolasa, ¿sí? La enolasa lo va a convertir en fosfoenol piruvato, ¿sí? El fosfoenol piruvato. Forman dos moléculas de fosfoenol piruvato, ¿sí? El fosfoenol piruvato, dos moléculas, ¿sí? Ahora, este fosfoenol piruvato, ¿sí? Las dos moléculas de fosfoenol piruvato, pues a través de la enzima piruvato quinasa se va a generar dos moléculas del piruvato porque son dos moléculas, ¿sí? Y se generan dos moléculas de ATP a partir de ADP. Entonces, ¿qué tenemos aquí como resultado final? Recordemos que la finalidad de la glucosa es la producción de dos piruvatos, ¿sí? Intermediarios, ¿sí? En este caso, pues recordemos que se invirtió 2 ATP al inicio, ¿sí? Y se generaron 4 ATPs, ¿de acuerdo? 4 ATPs. El balance total de ATP sería 2, claro, porque se invirtieron 2 y se producieron 2. El balance que tenemos es 2. Pero también se producieron 2 NAD, ¿cierto? ¿Y el final qué? Producto final, 2 piruvatos. Estos dos piruvatos, pues lo que se genera en el producto de la glucosa o va al ciclo a la vía o ciclo del ácido cítrico o tricarboxílico o llamado ciclo de Krebs, en este caso la fermentación, que puede ser acética, butírica, alcohólica o, o la fermentación láctica sería, ¿no? Entonces, como resultado final que por una molécula de glucosa hay un consumo de 2 ATP, el producto sería 4 ATPs, ¿sí? 2 piruvato, 2 NAD, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos como balance? En balance tenemos que en total 2 ATP de ganancia, 2 piruvato y 2 NAD. Muy bien, pues chicos, esto sería todo, pues espero hayan entendido un poco acerca de lo que es este tema de la glucólisis, pues de repente estaré más adelante con más temas. Bueno, hace tiempo que no subo videos, estoy volviendo a retomar. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Lo veía muy lejos, pero ahora está mucho más cerca. Muchas gracias por su apoyo, por su like, compartan el video. Y pues muy pronto estaré abriendo cupos para clases particulares. ¿Sí? Muy bien, espero que tengan buen día. Hasta luego, cuídense.